Buenas tardes. En el marco de la asignatura de técnicas de oralidad, dirigida por el señor mayor John Jairo Arellano, me permito hablar el día de hoy acerca de la investigación desde la metodología de la investigación científica. Es fundamental, como punto de partida para el desarrollo de todo proceso de investigación, tener en cuenta dos de los elementos fundamentales. El primer elemento hace referencia a una selección de un paradigma. Cuando hablamos de paradigma, necesariamente tenemos que ubicarnos en dos posturas. La primera postura hace referencia al paradigma cualitativo, donde hacemos la descripción de un fenómeno y de las características del mismo. En segunda medida, vamos a hablar de del paradigma cuantitativo. Es el utilizado para el desarrollo de datos o análisis estadístico, es decir, nos fundamentamos sobre datos y lo que éste nos va a arrojar para poder desarrollar la investigación. Cada uno de estos paradigmas de investigación tiene un diseño metodológico establecido, tiene una serie de tipos de investigación articulados para poder desarrollar la investigación. ¿En qué momento, en qué fase de la investigación se utilizan? Buena pregunta. Para solucionar esa pregunta tenemos que tener en cuenta de dónde surge el problema de investigación. El problema de investigación surge ya sea de una necesidad, de la identificación de un problema o de una problemática. Cada uno de los tres elementos son totalmente diferenciados. Si bien es cierto, para poder detectar el problema de investigación tenemos que empezar a hacer uso de las técnicas de recolección de información. ¿Qué técnicas de información podemos utilizar? Esas técnicas de recolección van de acuerdo, primero que todas, a la selección de un paradigma. Es decir, si voy a utilizar una investigación con un paradigma de tipo cuantitativo, puedo utilizar una encuesta. En el sentido que la encuesta es una técnica de recolección masiva que nos permite a nosotros, como su nombre lo dice, masificar o llegar a un grupo poblacional mucho más amplio. Si bien es cierto, en la investigación con un enfoque cualitativo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: qué tipo de población, cuáles son las características de la población y del objeto de estudio. Entonces, el punto de partida que los invito a tener en cuenta es básicamente la observación. Con la observación, ¿qué hacemos? Con la observación podemos establecer las características del objeto de estudio, teniendo en cuenta que en la observación tenemos dos tipos de observación. Una primera observación que realizamos es si yo como investigador formo parte del grupo, estaríamos hablando de una investigación, de una observación de tipo participativo, es decir, donde el investigador principal forma parte del grupo objeto de estudio. Si yo no formo parte del grupo de estudio, ¿puedo hacer observación? Claro que sí. ¿Cómo hago la observación? Se llama una observación no participante, es decir, como investigador estoy por fuera del grupo objeto de estudio. La observación, como técnica de recolección, yo puedo utilizar diferentes medios. Cuando hago una observación, puedo hacer un registro detallado de las acciones y de las acciones que voy desarrollando como investigador. ¿Qué quiero observar? Entonces, determino el objeto de estudio y tengo que establecer cuáles son las características de lo que yo quiero observar. Puedo asumir una lista de chequeo, puedo utilizar una lista de registro o simplemente un registro abierto para el proceso de la observación y el registro de lo que yo voy trabajando. Si bien es cierto, ya tengo con base en la primera observación, que es el acercamiento inicial al grupo objeto de estudio, tengo la posibilidad de establecer un diagnóstico. De ese diagnóstico sale la necesidad, el problema o la problemática a estudiar. Cuando tengo claro ese primer elemento, que es el diagnóstico, identificar la necesidad o problema o problemática, tengo que asumir un tipo de investigación. Pongamos un ejemplo, vamos a correr una investigación de tipo descriptivo. ¿En qué consiste la investigación descriptiva? Necesariamente es aquel análisis que yo hago la descripción paso a paso de un fenómeno en condiciones naturales. Allí no voy a hacer ni experimentos ni nada para utilizar otro tipo de investigación, simplemente en condiciones normales del objeto de estudio utilizo este tipo de investigación. La investigación descriptiva pertenece necesariamente a un paradigma de tipo cualitativo. Sin embargo, y hay que tener claridad, es que no puedo dejar de lado el componente cuantitativo. Es decir, puedo utilizar una investigación con un paradigma mixto que me permita a través de la descripción establecer, con base en unos datos hallados, un análisis de esos datos, unas características de la problemática del objeto y obviamente la posibilidad que yo le voy a dar de solución a esta investigación. Todo esto que nos ha de permitir, sí, ¿qué nos va a permitir? Ubicarnos dentro del punto de partida para el desarrollo de la investigación. Sin embargo, si queremos profundizar acerca de esto,
es necesario tener una charla más adelante sobre cómo se desarrolla la investigación, la fase de cada uno, qué instrumentos, qué técnicas de recolección utilizamos y lo más importante, a dónde pretendemos llevar nuestra investigación. Les agradezco su atención, espero sus críticas y comentarios. Una feliz tarde. Gracias.